Bueno, la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, FUNEAT, tiene en sus objetivos difundir todo aquello que haga la investigación de personas que promuevan estudios sobre el medio ambiente, sobre la educación y el trabajo. En el día de hoy vamos a hacer una entrevista al profesor Dr. Carlos H. Prosperi. Tiene un currículum muy largo. Nosotros vamos a sintetizar lo que podamos. Los títulos es biólogo, profesor y doctor en ciencias biológicas, licenciado en filosofía. Los cargos: profesor titular, Escuela de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, director Laboratorio de Hidrobiología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Blas Pascal, investigador adjunto sin director del CONICET y miembro de academias de Nueva York, del director asociado del Centro Canadá Córdoba, miembro de alianzas internacionales y de otros institutos que, bueno, él ya nos va a responder al respecto. Y tiene muchísimo, es muy extenso el currículum, y dado el tiempo que tenemos en el programa, vamos a ir directamente a la entrevista. El tema que nos ocupa y nos preocupa a los que vivimos acá en este territorio de Villa Carlos Paz es la situación en que se encuentra la cuenca y el embalse del dique San Roque. El doctor Carlos Prosperi y yo tenemos casi la certeza que hace en un tiempo cercano a los 30 años que se está dedicando a hacer investigaciones sobre el mismo. Así que nada mejor que él que nos hable del tema. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Muy bien. Es así. Usted desde hace ya tiempo que está trabajando en la cuenca y en el embalse. Sí, digamos, el tema de investigación mío en realidad son las cianobacterias, que son esas cianobacterias o algas verde azuladas también, que es ese verdín que crece arriba del lago y justamente es indicador de lagos que están eutróficos. Eutrófico quiere decir que tiene exceso de nutrientes, exceso de materia orgánica, y es lo que periódicamente aparece en el lago San Roque y que da el mal olor, el mal sabor al agua, todo ese tipo de problemas que todos los que estamos en Córdoba o cercanos al lago lo conocemos. A través del estudio de las cianobacterias, obviamente me ocupé del San Roque, que es el que tiene de una manera más agravada esta problemática, y mi primer trabajo sobre el lago fue en el año 84. Publicado, digamos, en el año 84. Después periódicamente lo hemos estado siguiendo, incluso hemos hecho algunos trabajos finales de carrera en el lago San Roque. Tenemos publicaciones, incluso hasta en Japón hemos presentado trabajos de investigación sobre el lago San Roque, y bueno, después nos hemos extendido a otros lagos que tienen problemáticas similares. En realidad, mal de mucho consuelo de sonsos, todos los lagos de la provincia de Córdoba, lagos y embalses, principalmente embalses en realidad, todos tienen una problemática muy parecida a la que tiene el San Roque, aunque no tan agravada todavía. Pero uno puede suponer que de aquí a 10 años o 15 años, los Molinos, la Viña, el Piedras Moras, etcétera, van a estar más o menos como está ahora el San Roque. Usted sabe, doctor, que nosotros en la década del 60 y 70 hemos trabajado en la ex Dirección Provincial de Hidráulica como observador meteorológico. Y bueno, nosotros trabajábamos con la estación Costa Azul, que estaba ubicada donde está ahora el ACA, el Automóvil Club Argentino. Esa estación no existe más. La característica que tenía el embalse de San Roque para allá por la década del 60 era, digamos, a simple vista, es muy distinta a lo que uno observa en este momento, ¿no? Uno venía por la ruta vieja a Carlos Paz y veía un lago de otra coloración tenía. Pero ya comenzaba a insinuarse un fenómeno que nos estaba indicando que algo estaba ocurriendo ya en aquella década. Y casualmente hemos trabajado con datos meteorológicos de esa estación de 5 o 6
3 años que no eran muy relevantes, pero bueno, lo utilizamos para hacer una aproximación en un estudio de tipificación del clima de la ciudad de Villa Carlos Paz, y dejamos constancia de que debían hacerse estudios digamos, en cuanto a la estratificación que se verificaba, y hacer sondeos y seguir esos estudios con los años, porque había un incipiente comienzo de un fenómeno que ya nos estaba alertando en aquella época. ¿Es así lo que ha ocurrido en estos últimos años en cuanto a la degradación? Sí, no solo en los últimos años, en realidad es un proceso muy, muy largo. Yo tengo un trabajo que está el papel amarillento de un profesor Guarrera de la Universidad de La Plata, que fue pionero en la investigación de algas en lagos, y él hizo un estudio en el lago San Roque aproximadamente en los años 50, sí, más o menos 54, 55, creo que por ahí, y donde él describe la diversidad de algas que hay en el lago. Uno, a través de la diversidad de algas, puede también establecer el grado de contaminación que tiene el agua. Es decir, a mayor diversidad, las aguas están mejor. Es decir, el ambiente, el agua concretamente, puede albergar mayor cantidad de especies porque no está contaminado. A medida que va recibiendo contaminación, hay especies que no resisten y se van muriendo, y quedan solamente estas cianobacterias, por ejemplo, que son las resistentes. Entonces uno, viendo históricamente la diversidad de un lago, puede saber más o menos cómo va el proceso. Bueno, en el año 50 y pico había casi 60 géneros de algas. En el año 84 nosotros encontramos 8 géneros de algas, a veces excepcionalmente podían llegar a 10 o 12, y actualmente está más o menos ahí. Si uno se pone en estricto, hay 4 o 5 géneros dominantes y algunos que aparecen esporádicamente. Todo lo cual indica un proceso continuo de degradación constante, es decir, cada año está peor que el anterior. Digo esto porque a veces en la apreciación de la población, digamos, es como que el lago se pone muy mal cuando estamos terminando el periodo de sequía. Es decir, acá normalmente llueve, digamos, de aproximadamente de octubre o noviembre hasta febrero o marzo, y de marzo a octubre generalmente o no llueve o llueve muy poco. Ahora está cambiando un poco, pero eso ha sido lo histórico. Entonces, cuando llega octubre, noviembre y no llueve, nos preocupamos porque el lago está bajo. Al estar bajo hay mayor concentración de nutrientes, de alga y todo. Después llueve y parece que con la lluvia ya se soluciona todo. Y en realidad es cierto, hay un ciclo anual donde de invierno a verano va mejorando y empeorando. Pero si uno lo ve por décadas, dentro de ese ciclo hay otro ciclo más grande que indica un empeoramiento cada vez mayor del lago. Y una pregunta que le hacemos para que la población pueda entender, ¿no es cierto? Uno no está metido en el tema de la biología, como es usted un investigador y que conoce en profundidad de esto. ¿Por qué ocurre la mortandad de peces, como lo venimos observando en Villa Carlos Paz, siempre a finales de febrero, principios de marzo? Que hay como lo que ocurrió hace 2 o 3 años atrás, que fue muy grave por el olor que produjo toda esa mortandad de peces en la ciudad de Villa Carlos Paz. Prácticamente era imposible estar cerca del lago, y este año nuevamente alrededor de febrero, marzo, no recuerdo, también murieron muchas especies, los camarones aparecieron muertos en las costas del lago. ¿Por qué ocurre más o menos en esa fecha? Bueno, así como hay un ciclo en la cantidad de contaminantes, eso condiciona también una especie de ciclo en la cantidad de algas, en la población de algas que hay. Durante la temporada de invierno se va consumiendo el agua y los nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo, que son los que sirven como abono, digamos, el término correcto es nutriente, pero serían como abono o fertilizante para el crecimiento de las algas, se van concentrando. Como hace frío y además estos organismos hacen fotosíntesis, los días son más cortos, obviamente. Entonces, al tener menos días de fotosíntesis, tener temperaturas más bajas, el crecimiento de las algas se va moderando un poco, no es tan importante en invierno. En el verano aumenta la temperatura, aumenta el fotoperiodo y hay una entrada extra de nutrientes al lago debido, por un lado, al turismo en la zona de la sierra, por otro lado, a las cenizas de los incendios. Todo eso favorece el crecimiento de algas, que llega a su máximo exponente justamente casi al final del verano, en febrero o marzo. Ahí es donde generalmente la concentración de algas es mayor.
Cuando estas algas están en gran concentración, producen justamente toxinas. Eso es un mecanismo de defensa que tienen, porque a las algas hay otros organismos que las quieren comer como alimento. Obviamente las algas en el agua son algo así como el pasto en una pradera, ¿no es cierto?, que sirve de alimento después a las vacas y a los otros animales. Y al producir estas toxinas pueden a veces producir mortandad de otros organismos. Hasta ahora, afortunadamente, la cantidad de toxinas no es tan alta como para haber sido la causante de la mortandad de peces. Lo que nosotros hemos visto que la mortandad de peces se debe a otro factor del cual también tienen culpa las algas, que es que si bien hacen fotosíntesis, eso es durante el día, pero durante la noche respiran y consumen oxígeno. Estas algas tienen adentro de sus células unas micro burbujitas de gases que les permiten flotar en la superficie. Precisamente flotan en la superficie para poder hacer fotosíntesis, pero como digo, de noche respiran, es decir, sintetizan azúcares durante el día, de noche esos azúcares los consumen para su metabolismo y consumen oxígeno, y están en la superficie. Entonces ahí producen un estado de anoxia en la superficie del lago. Por otra parte, en el fondo del lago normalmente nunca hay oxígeno, entonces entra en una deficiencia de oxígeno, y la mayoría de los peces que se han encontrado muertos, sobre todo cuando hay mortandades masivas, es por asfixia de los peces, por falta de oxígeno justamente. Doctor, nosotros sabemos, porque hemos leído sobre temas de hidráulica y hemos trabajado también en la dirección de hidráulica, como le hemos dicho, que un embalse de las características del San Roque tendría una vida útil, y decimos tendría, lo estamos hablando en potencial, de aproximadamente 150 años. Casualmente este año se ha cumplido, hace pocos meses se ha cumplido 120 años de la inauguración, entre comillas podríamos decir, del primer dique San Roque construido por Casafut Vialemacé. Dijimos, no lo hemos cuidado. ¿En qué situación se encuentra el embalse del dique San Roque en estos momentos? Bueno, no podría dar una cifra exacta de años, porque eso es un poco relativo. Siempre hay medidas de saneamiento, ¿no es cierto?, que pueden paliar. Lo primero, obviamente, es dejar de contaminarlo. Eso es lo primero, porque no hay nada que se pueda hacer si siguen ingresando contaminantes. Cuando digo contaminantes me refiero específicamente a la materia orgánica. Por suerte alrededor del lago no hay industrias que podrían tirar una serie de otras cosas que son mucho más graves, ¿no? Pero el ingreso de materia orgánica es constante, es permanente y cada año mayor. Y eso se va acumulando, se va reciclando dentro mismo del lago. Así que lo primero sería cortar el ingreso de los nutrientes. Después hay maneras de ir paliando, de ir deteniendo el fenómeno. Así que se podría hacer que dure más. Pero obviamente no hay remedios mágicos, ¿no? Es decir, son, como digo, muchas décadas que se lo viene contaminando, y un saneamiento va a llevar, no sé si décadas, pero sí muchos años. Y ese saneamiento tiene que ver no solo con el vaso, el embalse en sí mismo, sino también con la cuenca, porque lo que uno está oyendo por estos días en la ciudad de Villa Carlos Paz es como que si se fuera a focalizar solamente los trabajos en el lago, en el embalse, y no se tiene en cuenta las cuencas. Sabemos que hay 4 cuencas que alimentan el embalse, que es el del río San Antonio, los Chorrillos, la Mojarra y el del río Cosquín. Obviamente ese balance que está hablando usted, si no se tiende a cero en esos ingresos de agua, más los aportes que hagan todos aquellos municipios o comunas que están a la vera de San Roque, el problema no va a ser solucionado tan fácil. Sí, el mayor ingreso de nutrientes viene a través de los ríos, justamente. En el perilago hay una cierta entrada de contaminantes, pero el mayor ingreso viene de todo lo que van arrastrando los ríos. Nosotros, cuando hicimos un trabajo final, tuvimos oportunidad de hacer un muestreo cada 15 días en el lago, y ahí veíamos muy exhaustivamente, justamente, que es muy curioso esto, que cuando ya entraba el verano, los primeros florecimientos importantes de algas, es decir, las primeras acumulaciones que se veían incluso como manchas color verde claro, estaban en la desembocadura del San Antonio. Después aparecían en la desembocadura del Cosquín, y recién después en el centro del embalse. O sea, eso demuestra, bueno, hay otros estudios que no los hemos hecho nosotros, pero he leído bibliografía
donde justamente se ha medido el arrastre de contaminantes y se ha comprobado esto. Las crecientes también, eso es un fenómeno natural, eso ya no lo podemos controlar, pero las crecientes también arrastran mucha materia orgánica, y una justamente de los que más caudal tiene es precisamente el río, perdón, me olvidé. El San Antonio, exactamente. Sí. Es uno de los que mayormente arrastran contaminantes, ¿no? Insisto, el término contaminantes no me estoy refiriendo a nada tóxico, a ningún metal pesado, ni nada de eso, porque como digo, no hay industria, pero sí todo lo que es materia orgánica, básicamente nitrógeno y fósforo, que como digo lo encontramos en la tierra, en las cenizas, es muy abundante, y obviamente en los desechos cloacales, que eso Carlos Paz está trabajando un poco, todavía no es suficiente, pero algo está haciendo para el tratamiento de líquidos cloacales, pero como decía recién, se tiene que hacer en toda la cuenca. Todas las poblaciones que indirectamente vierten al San Roque también tienen que controlar los efluentes cloacales, ¿no? Usted sabe que a nosotros también nos preocupa, porque usted recién hablaba no solamente de los compuestos orgánicos, sino también la presencia de otros. Yo creo que la ciudad de Villa Carlos Paz tiene que ser una autocrítica, porque desde hace mucho tiempo la ciudad de Villa Carlos Paz es uno de los grandes contaminantes de ese embalse que casualmente le da la vida a la ciudad, ¿no? Y que pareciera que los gobiernos locales no les interesa mucho, porque es como echarse la culpa unos con otros. La responsabilidad la tiene la provincia, la responsabilidad la tiene la ciudad de Villa Carlos Paz y la comuna. Y bueno, no vemos por el momento que se quieran poner a trabajar en el tema, pero nos preocupan mucho a nosotros también los hidrocarburos que van desde la ciudad de Villa Carlos Paz a través de los vertidos de las descargas de la ciudad que van a parar al lago, ¿no? Y por estos momentos también nos preocupa bastante es que desde la cuenca de la Lagunilla o el arroyo de la Cañada se van a llevar líquidos de aguas negras a la planta de tratamiento de Costa Azul, una planta que se construyó para casualmente el saneamiento integral de la cuenca del San Roque. Bueno, esas son cosas que creo que van a impactar bastante en los próximos tiempos. Doctor, nosotros queríamos, para pasar a un segundo bloque, queremos que, si puede, en forma sintética, nos puede decir qué problemas pueden traer estas algas de las que habló usted en la salud de las personas, porque bien sabido es que no solamente lo padecemos, esos olores que sobre todo en la noche se sienten cuando estamos cerca del Perilago, ahí en el San Roque, sino también lo vive la ciudad de Córdoba en distintas temporadas, como catalogando con olor a Gamexán, entre comillas. Sí, bueno, afortunadamente no es Gamexan, el olor es igual, pero es un producto que se llama geosmina, que no es tóxico, no produce nada, ningún daño, pero tiene un olor realmente tan desagradable que hace que el agua no deje de ser potable, ya no se puede consumir. Las algas, junto con la geosmina, que como digo la geosmina es inocua, sí producen toxinas, básicamente dos tipos de toxinas según la especie, porque estamos hablando de algas en general, pero si entramos en detalle hay diferentes especies. Hay algunas que producen toxinas que se llaman hepatotóxicas porque atacan hígado y sistema digestivo en general, y otras que son neurotóxicas porque atacan sistema nervioso. Estas toxinas, cuando están liofilizadas y en concentraciones altas, son directamente mortales. Es decir, producen coma hepático, o las otras tienen un efecto parecido al del cural, es decir, producen un paro cardiorrespiratorio por estimulación del sistema nervioso. Afortunadamente, como digo, esto es en concentraciones muy altas. Se ha visto un caso excepcional, por ejemplo, que no tiene que ver, por suerte, con lo que pasa en San Roque, que fue lo que ocurrió en Caruaru, en el sur de Brasil, donde era una clínica de hemodiálisis y fueron a sacar agua para los dializados de un embalse chiquito que estaba con las mismas algas que teníamos en el San Roque, y lo único que hicieron fue agregarle un poco de cloro, con lo cual mató a las algas, pero a las toxinas que estaban no les hizo daño. Y claro, a estas personas les dializaron, es decir, las toxinas le entraron directamente al torrente sanguíneo y hubo más de 80 muertos en ese caso, ¿no es cierto? Bueno, acá por suerte eso no pasa.
nadie va a inyectarse agua del lago por vía sanguínea, ni mucho menos. Y la ingestión por vía digestiva, afortunadamente, las enzimas digestivas de alguna manera también destruyen estas toxinas. Además habría que tomarse 3-4 litros de agua casi de una sola vez para que realmente el efecto fuera mortal. Le digo porque en el embalse Piedras Moras, esto hago un pequeño paréntesis, en el embalse Piedras Moras, junto con la gente de la Universidad de Río Cuarto, hemos encontrado hasta caballos muertos por tomar agua del embalse. O sea, pero en el caso del San Roque y en el caso de la salud humana específicamente, es muy difícil que pueda ocurrir la muerte debido a la ingesta de agua. Los problemas que sí trae son, por un lado, el hecho de que el agua tiene un sabor, un olor y una serie de características organolépticas que la hacen intomable, por suerte, porque es mejor no tomarla cuando está en esas condiciones. Y por otro lado, lo que sí puede producir trastornos menores pero molestos, por ejemplo trastornos digestivos, no va a llegar a un coma hepático, pero sí puede producirle vómitos, mareos, náuseas, depende de cuánto uno ingiera, depende de la sensibilidad de las personas. Generalmente los grupos de riesgo, que son los chicos y los ancianos, lo sienten más. El agua en esos momentos no es recomendable para bañarse porque también puede producir irritación en la piel, incluso a través de pequeñas lastimaduras que todos tenemos, sobre todo en los pies. Tengan en cuenta que el lago tiene piedras alrededor. Cuando uno camina sobre las piedras se producen micro escoriaciones que no sangran ni duelen, pero sí se corta la piel y por ahí pueden entrar toxinas al torrente sanguíneo. Entonces puede producir ciertas molestias que son más o menos graves, pero que no van a llegar a la muerte, afortunadamente, ¿no? Pero evidentemente es algo que se debe prevenir y se debe tratar, porque como digo, esto va a ser cada vez peor. Bueno, vamos terminando el primer bloque, vamos a ir hacia la música y luego continuamos en el segundo bloque con el doctor Carlos Prosperi.